Bienvenidos, esto es Razón de Estado y hoy tenemos el gusto de presentarles a Nicolás Chea. Él es licenciado en Economía por la Universidad Católica de Chile, tiene un máster en Educación por la Universidad de Columbia, tiene también un máster en Negocios por la Universidad de Stanford, es presidente ejecutivo de Cumplo, la plataforma de financiamiento colaborativo más grande de América Latina, también es fundador de Startup Chile, una aceleradora de startups creada por el gobierno chileno para traer talento hacia Chile. También es presidente del G100, que es un movimiento para motivar emprendedores en Chile para crecer su economía, y es fundador de Con Todo, que es una iniciativa que busca promover y premiar el buen comportamiento en la política sin ideología. Estás muy ocupado, Nicolás, con todo este trabajo. Además, yo que te conozco hace algunos años, he visto que eres imparable. ¿Cómo te sientes con el hecho de que tu país, Chile, que ha sido por décadas el gran referente de América Latina, no solo en la modernización política a través de una democracia que se fue consolidando con instituciones sólidas, con una tecnocracia potente, capaz, que iba implementando políticas públicas a través del tiempo y que estaban dando buenos resultados, y luego que vemos que hay un momento de una especie de explosión, de implosión, en el que la ciudadanía se harta porque la economía no funciona al nivel de las expectativas, lo cual es un fenómeno mundial, y por otro lado la política, que también es un fenómeno mundial, empieza a desencantar en todo el mundo y también en Chile. Da la impresión que en Chile dejaron de querer más y lo que empezaron a querer es mejor. Y luego está toda esta generación donde hay una proporción demasiado grande de gente joven que quiere trabajar poco, ganar mucho y si es posible que todo sea gratis. ¿Qué tiene que ver todo esto con la explosión en Chile y que hayan terminado en un proceso constituyente para cambiar el modelo? La respuesta corta es que no sé. Y ese no sé, la verdad que para mí por lo menos es difícil de asimilar, porque al final uno necesita cierta certeza y cuando hay muchos parámetros que empiezan a variar en forma simultánea, eso nos confunde, nos inquieta, nos asusta. Bueno, nos conocemos hace mucho, yo quizás a veces peco o me sindican como ser muy optimista. Y la verdad que es difícil ser optimista con tantas variables cambiando de forma simultánea. O sea, los datos objetivos son preocupantes, está aumentando la inflación, se ha inyectado demasiada liquidez, el aporte estatal, de hecho, per cápita en Chile, sumando algunos retiros de los fondos de pensiones. ¿La tasa de cambio? Chile ha sido el peso chileno ha sido uno de los peores, ha tenido los peores desempeños en los últimos 6 meses, en lo que va del año. ¿Cuánto se ha devaluado? De 730, hoy día vamos en 815. 15%, 17% de devaluación en pocos meses. Sí. ¿Fuga de capital? Muchísimo. Muchísima fuga de capital. Las empresas emblemáticas haciendo grandes retiros, distribuciones de utilidades, las principales empresas distribuyendo el 100%. La verdad que la inversión tradicional de las empresas más grandes se está viendo frenada. Hay una revolución energética, así que está siendo compensada por mucha inversión en proyectos de energía renovable. Chile tiene particularidades muy interesantes, pero son cosas específicas. Pero la verdad, Dionisio, es que hay harta intranquilidad. Ahora, lo que más nos intranquiliza, y esto no es algo chileno, sino que es la polarización. O sea, ver que hay dos posiciones que están cada vez más alejadas y entonces uno empieza a dudar de que hay alguna posibilidad de llegar a cualquier cosa que haya sido mejor que antes. Entonces, cuando tienes a dos extremos tan polarizados, eso difícilmente puede terminar bien. Nicolás, ¿y esta polarización qué tiene que ver, según tu análisis, de estos dos factores que no son menores, que están influenciando no solo en la política de Chile, sino en la de una buena parte de América Latina, que son el Grupo de Puebla, que era antes el Foro de Sao Paulo, que está formado por todos estos populistas, autoritarios, que han tenido países bajo su control, que operan, digamos, desde Caracas, la dictadura narcocomunista venezolana, y con el apoyo de otros gobiernos, como ahora otra vez el de Evo Morales en Bolivia, el movimiento de Correa en Ecuador, López Obrador lamentablemente en México, por supuesto los Fernández desde Argentina y otros gobiernos que están en esto, ¿no? Nicaragua por supuesto y desde La Habana principalmente, que es donde están los estrategas. Ese es uno de los factores y el otro factor es
el gobierno chino y el gobierno ruso y los intereses que tienen en las materias primas de América Latina y también su guerra geopolítica con Estados Unidos. ¿Qué te dicen estos dos fenómenos? ¿Cómo los has sentido en Chile? Sobre todo con ese ejemplo perturbador cuando en cosa de pocas horas queman 35 estaciones de transporte público en Santiago con unos químicos con los que agarraba fuego el concreto y el hierro. Estás con preguntas complejas y desafiantes, Dionisio, pero son varios temas. Efectivamente, hoy día hay un grupo pequeño, el Partido Comunista, quizás que es activo promotor del Grupo de Puebla, si bien está en alianza con un posible próximo presidente, que es Gabriel Boric. Yo veo en Boric una persona que tiene un peso específico suficiente y espero que así sea, para no hacer eco de estos sonidos de sirena que todos sabemos que nos llevan a un colapso absoluto. Con respecto al gobierno chino, la verdad que China está invirtiendo fuertemente en Chile. Ha habido bastante polémica porque está tomando posición y control de muchas empresas importantes, estratégicas de Chile, en materia energética principalmente. Y la verdad que el tema de la explosión social que tuvimos en octubre del 2018, es muy difícil creer que no hubo una intervención ni que nadie lo pensó, porque la espontaneidad tiene un límite. Pero también sería reduccionista pensar que solamente fue una cosa articulada y que hubo 1 millón de personas o 2 millones de personas que estuvieron coordinadas. Pero no deja de ser muy sospechoso por el hecho de que esa participación china en la conspiración contra la democracia chilena, pues hizo que hoy esté comprando empresas muy baratas, seguramente. Uno podría conectar, claro, una teoría conspirativa daría para una serie de Netflix, la verdad. Ahora, nuevamente, yo quizás quiero creerlo, pero como que ni todo ni tampoco. No creo que haya alguien tan inteligente como para coordinar tantas cosas, porque realmente sería complejo de coordinar. Yo creo que hubo una tormenta perfecta. Y detrás de esto no se puede desconocer que había mucho malestar, que efectivamente... Fíjate que un amigo mío me lo resume en 3 cosas y tiene una persona, es un economista, y me dice, mira, básicamente acá lo que explotó era una población altamente sobreendeudada, expectativas profesionales incumplidas, hubo una explosión de títulos. Hay muchas universidades en Chile que se parecen más a imprentas de títulos que al final otorgan títulos universitarios. Las familias se endeudan, muchas veces tienen que recurrir a créditos de consumo para pagar una educación, y ese hijo termina en trabajos peores que los del padre. Entonces había mucho descontento. Nicolás, ¿y un debilitamiento de las instituciones de nuestras democracias, una indiferencia y con frecuencia cinismo por parte de las élites, especialmente de la élite política? Totalmente. Es que al final eso es, y yo soy parte de esa élite, y estoy con la sensación de qué más podría haber hecho. Y la verdad que qué más puedo hacer. O sea, tampoco es que esto se perdió y no es que vote Chile, a mí de Chile yo me voy, pero horizontal, como dicen. Me encanta Chile y creo que y todavía hay, así como hay suficiente información para estar muy pesimista, todavía hay suficientes datos para estar optimista. Claro, y Chile sigue siendo un país con un nivel de educación muy potente, con un potencial extraordinario, pero dicho eso, es cierto que en Chile la economía estaba, digamos, temblando un poco y la política no estaba al nivel de las circunstancias. Sí, sí. Y esto pues, nos lleva a esa tormenta perfecta donde se juntan los factores chino, ruso, las expectativas demasiado altas, el endeudamiento, un desencanto realmente de las generaciones de hoy con la política, con los políticos, con la democracia y con las élites. Y esto es un fenómeno que estamos viendo que se repite en Argentina, en Perú. Ahí está el resultado de la llegada de Pedro Castillo al poder y un movimiento marxista-maoísta que no tiene ni pies ni cabeza lo que puede suceder en Perú, y pueden destruir un país que además su economía es la mejor de América Latina en los últimos 15 años. Sí. Habían bajado los niveles de pobreza de 45% a 15%. O sea, la economía estaba funcionando razonablemente bien con los problemas globales. Entonces, lo que falló en el Perú fue la política. Sí. En 4 años, 4 presidentes, Obredech, corrupción, una decepción de los ciudadanos con sus políticos, con la política y con la democracia. Bueno, no sé, creo que fue Aristóteles, ¿no?, el que dijo que cuando los ciudadanos se desentienden de la política, los políticos se desentienden de la ciudadanía. Sí. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo. Y también de la sociedad civil y también de los empresarios, de la sociedad civil en general, decir que hay ciertas personas cuya vida privada puede ser hipotecada mientras ellos puedan descansar. O sea, acá al final
el llamado de atención, y que todavía estamos a tiempo, y mi esperanza de Dionisio está en que estos ejes que están muy polarizados, vaya a emerger un centro sensato, positivo, con mirada de futuro. Yo creo que eso está ocurriendo, o sea, hoy día en la convención, que es un enredo que nadie entiende nada, pero en ciertas votaciones se están alineando personas que típicamente no hubieran votado juntos. Yo creo que hay otro tema con este retiro, y lo que a mí me duele mucho y algo que ya genera un consenso unánime, es que hay ciertas medidas que están promovidas en nombre de los pobres, que lo único que van a hacer es empobrecer aún más a los más pobres. O sea, este retiro de los fondos de pensiones, ya a esta altura el dinero que queda son de la clase media rica, y lo único que va a generar es inflación. Entonces, al final se va... Imagínate, la vaina es mucho más cara que el sable, el remedio es mucho más caro que la enfermedad. Y especialmente el tomar en cuenta que, como dicen, en momentos de crisis muy graves es muy peligroso tomar decisiones importantes. Sí. En el caso chileno, pues se fueron a una asamblea constituyente, hubo un proceso electoral que llevó a esa asamblea constituyente a un grupo de ciudadanos chilenos donde hay una mayoría, cerca del 55%, que es de izquierda a izquierda extrema, que no estaría mal, sino es porque las ideas que tienen para desarrollar un país son precisamente las que han empobrecido a naciones a través de los últimos 3, 4, 5 siglos, sí, que es el socialismo autoritario, intervencionista, con economías cerradas, pretensión de estados benefactores cuando no tienen idea de dónde van a salir los recursos para regalar dinero. Alguien tiene que producirlos. Sí, ahora me acuerdo cuando nos conocimos, Dionisio, hace casi 10 años, nunca voy a olvidar la frase que me dijiste de que que las democracias tienen un punto de no retorno, que uno solamente se da cuenta cuando ya es tarde. Y esa frase que se me quedó, y observo con preocupación a Chile, y siempre pienso si es que habremos pasado ese punto de no retorno. Yo creo que no, creo que todavía nos queda un buen trecho, quiero estar optimista, y mi optimismo se basa en que yo creo que los chilenos van a despertar de la indolencia, de la irresponsabilidad, y me incluyo, de habernos alejado tanto de la política y haber permitido llegar a estos niveles de populismo y de estupidez, sencillamente, en mucha política pública. Yo veo en Gabriel Boric que el posible próximo presidente, si bien está acompañado de algunos muchachos que todavía idolatran el Grupo de Puebla, pero tiene 35 años, es un tipo bastante sofisticado, es sensato, es abierto. Quiero creer que es renovado, sí, y que va a poder hacer las cosas correctas. Vamos a confiar por 3 segundos en tu optimismo y vamos a esperar que así sea. Nicolás... Ahora Sebastián Sichel, que el segundo también tiene una opción, así que, pero en fin. Veremos a ver, como dicen, ¿no? La política pues tiene traspiés que son complejos, sí, de analizar. Sí. Nicolás, el ser humano, somos la única especie que se tropieza una y otra vez con las mismas piedras, cometemos los mismos errores y da la impresión que no aprendemos, y más aún cuando se trata de un proceso de muchas generaciones. Y claro, ¿no crees tú que lo que estamos viviendo es un ciclo en la historia de la humanidad en el que, pues eso, estamos viviendo una era en la que la economía global está siendo insuficiente para satisfacer todas las necesidades de la gente, no solo en número de trabajos, sino en la calidad de ellos y el nivel de ingresos que pueden generar? La era exponencial de la tecnología nos está costando digerirla, o sea, es disruptiva, ha creado una serie de dinámicas que también complican el tema de los trabajos, las oportunidades, y la gente que no tiene pues el nivel de preparación que hace falta para convivir con esa tecnología y usarla a su favor. Y encima de eso, la política en el mundo pues vive una época, una era de decaimiento, de cinismo, de abandono, precisamente porque las grandes mayorías se olvidaron de la política y por eso los políticos se están olvidando de la ciudadanía. ¿Cómo resolvemos esta ecuación? Bueno, hay contraargumentos para ambas cosas. Por lo primero, hay un libro famoso que se llama Abundancia, que lo escribió el fundador de Singularity University, y él dice, oye, ojo, en este tiempo la tecnología va a desalar el agua, con lo cual vamos a poder irrigar el desierto, la robótica va a poder eliminar muchos trabajos que eran muy desagradables, la economía colaborativa está generando muchísimas oportunidades. En el caso puntual mío, en la empresa en la que participo, estamos abriendo el capital a la pequeña y mediana empresa. O sea, hay suficientes razones también para estar bastante optimistas. Claro, el tema es en lo que llegamos al que eso explote y genere todas las oportunidades y el bienestar que sin duda alguna vendrán. ¿Qué hacemos con la política y con el diario vivir de la gente que está en esta transición? Y en esa segunda parte de inicio, fíjate que yo
esto va a sonar muy reduccionista y sobre simplificar el problema, pero yo tengo mucho optimismo en la penalización de la mentira en Internet. El problema de esto es el fake news. Al final, ¿cuál es el gran enemigo de la democracia? Es que la mentira y el fake news... La desinformación. Pero claro, esas noticias tienen entre 10 y 100 veces más poder viral que la aburrida verdad, que el riguroso dato. Entonces, si no hay penalización, cualquier ser humano, desgraciadamente, que es candidato y que necesita los votos para ser electo, ante la duda, va a decir lo que le convenga o lo que él crea que le conviene, lo que va a ser populista, lo que va a tener más retweets. Entonces, ¿cuál es el problema? Que esa acción no tiene ninguna consecuencia, porque no hay nadie que lo esté validando, ya nadie, o sea, los costos legales asociados a demandar. Entonces, yo veo en una empresa hoy día, una amiga, por ejemplo, está en un consejo de asesor de Facebook, y hoy día hay una preocupación muy grande por identificar la calumnia de mentira en Internet. Entonces, yo creo que la única solución posible para contrarrestar el poder viral del fake news va a venir precisamente de algoritmos de inteligencia artificial que permitan identificarlo. Nicolás, la pandemia aceleró nuestras desgracias, hizo más evidente la debilidad institucional de nuestras democracias, aumentó ese desencanto que hay con la política, con los sistemas y con las instituciones y la democracia, sobre todo los sistemas de salud en América Latina. Lo que está sucediendo en Chile con este proceso constituyente, que tiene muchas sombras, como dices, que esperamos que en última instancia los ciudadanos chilenos reaccionen y rescaten esta batalla, pero también en Argentina estamos viendo un proceso probablemente de rescate de lo que hizo el presidente Macri en el tiempo que fue presidente, pero con muchas dificultades. Colombia también está en juego con el movimiento de este personaje, Petro, que es el candidato presidencial, que es un poco de la línea de Pedro Castillo del Perú y Cerrón, que es el marxistoide este que está detrás de él, maoísta y demás. En Centroamérica también tenemos dinámicas muy complejas porque la pandemia provocó una devastación a las clases medias, que en algunos países son clases medias que estaban empezando a lograr ya cierta atracción y a generar la estabilidad política que realmente solo las clases medias en los países pueden ofrecer. Entonces, con la pandemia nos dan un martillazo en la cabeza a las democracias de América Latina en un momento en el que estos movimientos normalmente de extrema izquierda, que también los hay de derecha, populistas, autoritarios, quieren regresar al poder, digamos, aprovechándose de las circunstancias que vive América Latina. ¿Qué puede pasar entonces, Nicolás, en este ciclo? ¿A dónde nos puede llevar en un escenario negativo? ¿Cómo evitamos que sea tan negativo? ¿Y cuál podría ser? ¿Cuál es el escenario en el que podemos soñar si pensamos en un escenario positivo? Es que yo creo que si es que los ciudadanos, como decía Churchill, los ciudadanos se merecen los políticos que tienen. Yo creo que es muy importante, y aunque nos duela, realmente digo, hablo con mis amigos y digo, pero ¿en qué estábamos pensando? ¿En qué estábamos pensando que podíamos delegar el poder o la representación a personas de las cuales no sabíamos mucho, que no le estábamos haciendo seguimiento y les estábamos dando una carta blanca para hacer lo que quisieran? Ellos estaban le endosamos nuestras decisiones a un grupo de personas y ese grupo de personas se acomodó a su posición. Yo tengo la esperanza de que, al menos hablo por Chile, que vamos a tomarle el peso y el valor a la democracia, que nos vamos a involucrar más. Si es que no estamos dispuestos a involucrarnos más con todo lo que estamos observando, con el dolor de mi alma, quizás que Chile merece joderse, aunque suene, porque no hay magia. O sea, no sé si hay niños viendo este programa, pero todos sabemos que Santa Claus entonces... No se puede. O si tú realmente te preguntas seriamente qué es lo que puede hacer, y la verdad que todavía no se ha inventado ningún sistema mejor a la democracia. O sea, a los que nos están viendo, no crea en propuestas mejores que la democracia, porque no existen. Naturalmente, claro, que la democracia tiene muchos problemas, pero para que funcione tenemos que involucrarnos. Claro. Y lo que le da vida a la democracia es eso que llamamos la división de poderes, ¿no? La fortaleza de una república democrática que tiene los checks and balances, los chequeos y los balances que necesita toda sociedad para funcionar. Pues, Nicolás... Y una cosa, no estamos en el tiempo ya, pero mi otra expectativa, que esto es como, no sé si viste la película de Woody Allen, ese Match Point, que está la pelota que oscila y que puede caer para cualquier lado de las redes.
¿Existe la posibilidad que los chilenos se pongan de acuerdo? Probablemente la Constitución no va a ser tan amplia como la que teníamos, probablemente va a ser algo más corto, que nos vamos a poner de acuerdo en ciertos consensos que van a requerir un quórum más alto, pero existe la posibilidad de que sea un texto que nos congregue en torno a nuestro país. Esperemos que sí, por el bien de América Latina, y si tenemos que aprender las lecciones, pues que así sea. Nicolás, como siempre, es un privilegio hablar contigo. Bienvenido a esta tribuna, a la que siempre lo eres. Muchas gracias, hasta la próxima. Y a ustedes también, muchas gracias. Seguimos en Razón de Estado. Si te gustó este vídeo, suscríbete y así nos seguimos viendo.